2, 1, 2, probando. Bueno, yo ya no puedo más con tanta prueba de voz. Así que vamos a hacer lo que podamos. Soy Sony y uno de los programadores del juego. Y me ha tocado pues contaros mientras vemos este vídeo pues un poco lo que vayamos viendo sobre el juego. Sobre cómo se hizo, los pormenores de su realización y algunas curiosidades bastante curiosas, que es para lo que estamos, ¿verdad? Buf, qué desastre. Esto de comentar un vídeo es la leche. Bueno, como veis, hemos empezado el vídeo con lo que ya sabemos, que es el juego, tal y como está ahora y demás. Ahora se abrirá una pelea, sí, si no me equivoco. Y nada, esto simplemente sirve un poco a modo de introducción, ¿vale? No es precisamente un vídeo muy profesional, pero ahora es cuando empezará de en verdad lo bueno. Bueno, los inicios de la prisión tenemos que rebobinar hasta 1999, así que vamos allá. Esto que estáis viendo es en lo que nuestro equipo estaba trabajando, en un mapa en 3 dimensiones, cuando un día, así de pronto, se cancela el proyecto y nos dicen que hay que hacer un juego online. ¿Un juego qué? Un juego online. Pues nada, nos pusimos a ello. Y como no sabíamos por dónde empezar, lo que hicimos fue hacer una especie de Messenger para la oficina. Una aplicación muy sencillita en la que se pudiese chatear. Ahí la veis. Y bueno, estos son los créditos que llevaba dentro. Ahí podéis ver el comando leproso. Ahí veis el nombre del programador de servidores, Tony. Ese soy yo. Y los gráficos de Daniel Navarro. Y bueno, nos sirvió de mucho. Mientras el resto del equipo se encargaba del diseño de la cárcel, con los escenarios y el cómo situar las zonas, con un mapa y demás, a nosotros los programadores nos vino muy bien hacer ese pequeño chat porque nos ayudó a ver muchos problemas técnicos sobre una base sencilla. Aquí vemos unos bocetos de los personajes. Este es el cocinero, con su dibujo, la malla y cómo queda finalmente. Este es el cirujano o el doctor. Aquí un preso, una presa. Luego teníamos a otros programadores del equipo dedicados ya a todo el tema de cambiar aspectos de personaje, sus ropas, el pelo y el aspecto general. Aquí vemos ya bocetos de lo que eran los escenarios, las zonas, y que luego los diseñadores y grafistas tenían que trabajar en 3 dimensiones. Estos son pantallas del entorno en el que trabajaban, situando las cámaras. Eso que veis son las diferentes vistas que después se reflejan en el juego. Esto es otra pantalla de la sala de televisión de los guardias, con todos los elementos que tenían que ir poniendo uno a uno para que conformasen finalmente la imagen resultante. Aquí vemos cómo se trabajaba la cabeza de un personaje, que quedase todo bien de todos los ángulos. Esto es un previo de una zona. Vemos que no tiene puerta y que está como muy iluminada. Esta es curiosa porque es la entrada. Entonces vemos el arco en la imagen previa y lo que realmente hay detrás en 3 dimensiones, todos los elementos, lo difícil que es que todo eso encaje. Siendo programador tampoco puedo decir mucho sobre eso. Esta es la morgue, también es curiosa de ver. La imagen de trabajo y la imagen resultante. Estos son pruebas de animación con algunos personajes. Este camina un poco como un cowboy, me da que no se llegó a incluir.
Aquí tenemos a uno provocando. ¿Qué pasa? Y el cocinero también, con el garbo de cowboy. Esto de aquí es un diseño de mapa bastante preliminar, pero ya con sus comunicaciones. Lo usaban los diseñadores para situar las zonas y demás. Vemos que está muy verde. Esta es una foto de nuestro espacio de trabajo en la oficina. Ese era Cristian, ese César Valencia, nuestro jefe, segundo jefe. Ese de ahí es Rubén Justo al teléfono. Era el programador de 3 dimensiones. El de antes era Juanjo, ese yo. Y ese de ahí de la gorra roja es Tony Pomar, nuestro programador de servidores y operador. Eso que veis ahí en su monitor es una visera de cartón que se hizo porque le daban la luz. La verdad es que era bastante molesto. Y él, ni corto ni perezoso, se la hizo. Y aquí tenemos las tomas falsas. Las tomas falsas, así era como veíamos muchas veces al arrancar el programa a los personajes, todos deformes. Era realmente gracioso. Sí. Cuando se veía así, y verlos caminar era terrible. De esa forma. Esta pantalla la usaba el programador 3D para ver cómo caminaban. Eso que he señalado era el antiguo ping, que era como una red de hospital. Eso marcaba la conexión con los servidores. Ahí están las primeras ventanas que se hicieron para el juego, que no venían de Windows, aunque lo parezcan. Eran unas ventanas hechas a posta para el chat y era muy laborioso. Y era la primera vez que salieron funcionando. Otra vez más personajes amorfos. Ver caminar a eso era la leche. Ahí subido, atravesando la cama. Esta foto, si os fijáis, lo que muestra es que el tamaño de la teta es igual al tamaño de la cabeza. Era un modelo que se descartó. Ahí tenemos una queca bastante fea metida dentro del lavabo, sí. Y ahí está el otro queco amorfo. Aquí una pantalla de fallo. Aquí, lo curioso de esta imagen, aparte de lo que se ve mal, del ratón, la estela y demás, es ahí abajo, lo que veis ahí, beta, agosto y el año. Realmente curioso. Qué tiempos. Cuánto trabajo. Esto una prueba del programador con el juego del póker o el mus más bien, porque son cartas españolas. Aquí a veces los personajes tomaban la textura de las puertas y era realmente divertido, no nos podíamos resistir a echar una foto. Era muy curioso, muy curioso. Eso que veis ahí, esa bola roja metida, eran los puntos por donde debía pasar el personaje, unos bots. Ahora el sistema de puntos es bastante más avanzado y más sofisticado. Tampoco ninguna obra de ingeniería, pero más que antes. Otra vez, más personajes amorfos. Esta es muy curiosa, muy graciosa. Al abrir una puerta se caían y la animación estaba mal, básicamente, y se tenía que arreglar. Aquí esta sí que es curiosa porque apreciamos la animación, la postura de los personajes. Es una postura que se descartó porque es que era totalmente gay. Que no pasa nada, ¿no? Pero es que era demasiado exagerado, o sea, parecían todo Boris y Zaguirres. Ahí vemos un queco en la celda atravesado por la cama. Estos sean pruebas de subida de escaleras, como podéis ver. No salieron muy bien. Los nombres, aunque estén tapados, yo os los digo. Ponía Juan Gaque y Rubén, que era el programador 3D. Esto es la primerísima consola del juego, con las primerísimas pruebas de texto, como veis allí, una IP de red local y además unas pruebas de colores ahí, versión alfa 0.0. Es que esto fue de las primerísimas versiones. Otro queco atravesado.
en las escaleras. Esto fue cuando trabajábamos en los diferentes tipos de pelea. Cuando metimos el favor de los guardias, se nos coló estos personajes de color verde. Y cuando lo vimos nos echamos a reír todos. Vaya risa. Curioso todo. Muy curioso. Aquí estamos viendo una pantalla, que esto nos lo preparaban los diseñadores y grafistas, en las que ellos montaban las cosas como más o menos tenían que ser. Entonces, si os fijáis, realmente es una foto, es decir, no es el juego, no es el juego de verdad. Entonces ellos lo montaban así para que nosotros nos hiciésemos una idea. Ahí, si os fijáis en la sombra del personaje, es un círculo que le llamábamos cariñosamente peseta. Y esa sombra al final no salió. Aquí veis cómo son todo pruebas de cómo más o menos tiene que quedar para hacernos una idea. Esa barra de iconos ya es muy parecida a la que es ahora en el juego. Y como veis es todo falso, es todo mentira. Aquí lo mismo. Esto es una idea de cómo tenía que ser la nueva pelea cuando se decidió cambiarla. Como veis, es todo mucho más bonito, pero claro, es que cuando lo hace un grafista pues queda muy bonito. Luego los programadores se meten y lo estropean todo, ¿no? Y aquí vemos pues cómo salió el juego a la calle, que es con esta pelea que era muy muy sosa. Ahí se pegaba a la gente. A ninguno en el equipo nos gustaba que la pelea fuese así, pero por cuestiones de tiempo se nos echaba encima la fecha de salida del juego. Tuvimos que hacerlo así. Entonces era la única forma práctica de terminarlo a tiempo. Luego lo arreglamos, claro. Bueno, pero no corramos tanto porque para salir a la calle al juego aún le quedaba bastante. Ahora os enseñaremos una de las primerísimas versiones que tuvimos funcionando, ya más o menos terminada, que se pudiese enseñar a modo de demo y demás, con el panel de opciones antiguo. Esas cajas que señalo eran unas cajas que aparecían con el texto que se hablaba en el chat. Entonces el texto antiguo se oscurecía y las cajas desaparecían según había pasado el tiempo, ¿no? Pero claro, era un rollo porque cuando había mucha gente en la habitación se juntaban un montón de cajas de estas apareciendo y desapareciendo y no se podía seguir bien una conversación. O sea, era muy absurdo, ¿no? Aunque muchos juegos lo utilizan, a nosotros la verdad es que no nos gustó nada. Esta fotografía es en las oficinas de Dynamic. Ese es Santi, un grafista. Ese es Tomás, un programador. Mario, guionista, se encargaba de textos y ambiente. Ese es Cristian, un grafista. Juanjo, un programador. Quique, otro grafista. César Valencia, yo mismo y Rubén justo. No estábamos todos, era en verano y había gente de vacaciones, merecidas vacaciones. Los pasillos y eso era un póster, unos pósters muy chulos que había por la oficina del juego. Esto que veis aquí es lo que tenía que ser la agenda, una pantalla descartada que se hizo pues eso, para guardar aquí a otra gente, ¿no? Como amigos, como ignorados. Era una base. La verdad es que era todo mucho más bonito, incluso los botones de las listas. Pero bueno. Esto de aquí es la consola con las primerísimas opciones, o sea, las primeras pruebas. Solo se podían usar cosas, examinar cosas del escenario, hablar con otros personajes y jugar a los juegos del ajedrez de las damas. Y esta tarjeta roja es... Aquí en esos huecos negros se metían unos códigos de color, o sea, unos colores que te permitían abrir puertas según unos dispositivos electrónicos que había de colores, ¿no? Aquí vemos otra vez un panel de opciones antiguo. El dinero, los accesos por las puertas que acabo de comentar. Y como veis, pues las opciones, ese botón que ahora lo hemos reaprovechado para el mapa del juego, la verdad no recuerdo bien para qué era. Es como un libro, ¿no? Pero vamos, se podía hacer muy poca cosa. Intercambiar objetos. Aquí esto era la agenda que tenía un botón para ella sola. Las opciones a la derecha. Y ahí tenemos una prueba de diseño. Esto era cuando el inventario tenía que ir por casillas. Es decir, el inventario solo podías llevar esas cosas
esos, esos pocos objetos y los tenías que colocar ahí, como el diablo. Esto es otra pantalla que se descartó, una idea que había, que para poder hablar con alguien en particular tenías que llamarle por teléfono. Entonces esto es una pantalla de teléfono que se descartó. No me puedo imaginar a la gente haciendo haciendo mensajes privados usando esta pantalla, así que creemos que la solución final es mucho más práctica. Esta foto es en Dynamic, ya en la última época. Esa de ahí es Mickey Zin, grafista, Rafa, otro grafista, Juanjo, programador. Esa de ahí es Reina, aunque no se la ve muy bien. Ese de ahí es un beta tester, no recuerdo su nombre. Ese era yo, Santi, un grafista, Rubén, programador, David Chinaski, ese es Chinaski, beta tester, Tony Pomar y el último Kike. Había pósters y demás. Lo que tiene de entrañable, al menos para mí, esta foto es que aparecen los beta testers de Dynamic, que se encargaban de probar PC Fútbol y otros productos, entre ellos pues la prisión, ¿no? Eh, Salen los beta testers y es que al final nos ayudaron mucho en el juego, es decir, los pusimos a trabajar y nos ayudaron en el tema de textos para misiones y cosas del juego. Y la verdad es que tenían una labor muy difícil, porque además de organizarse para hacer el testeo de varios juegos, de todos los juegos que pasaban por Dynamic, su labor, pues eso, era complicada, porque tenían que estar todas y encima, claro, sabían que nosotros estábamos muy quemados por todo, ¿no? Por todo el trabajo que había metido en el juego y demás, y encima, claro, ellos eran los que nos tenían que decir que esto falla, ¿no? O que esto, mira lo que pasa al hacer tal cosa, ¿no? Y sí, sí, fueron realmente muy buenos. Justamente aquí vemos una checklist. Esta checklist se la preparamos los programadores a los beta testers, precisamente por lo que comentaba, de que eran cosas que tenían que hacer sistemáticamente cada vez que sacábamos una versión nueva. Tenían que comprobar que las cosas funcionaban, es decir, que ibas a un personaje que te vendía cosas y que realmente te vendía esas cosas, que podías crear un clan en nivel 5 y que podías hablar con otros jugadores. Es decir, el problema era que al tocar cosas o arreglar una cosa se podía estropear otra. Entonces, la verdad es que nos lo curramos bastante todos en ese sentido para probar y reprobar las cosas, porque éramos conscientes de que el juego requería eso, ¿no? Aquí vemos el entorno de trabajo de un programador. Vemos que el juego está en modo ventana, algo que no se permite en el juego de verdad. Por detrás vemos el entorno de programación con el código fuente, lo que escribe el programador, esas cosas tan raras. Y a ver si podemos ver un poquito más. No mucho más, no se ve, pero pues nada, la historia de esto es que el programador lo ve así, de forma que cuando algo no funciona o algo casca, puede ver el punto del programa en el que se ha estropeado y ver qué es lo que pasa para arreglarlo. Y así andábamos. Esto que veis son los personajes, los bots, clasificados con unos códigos, unos nombres especiales, que lo usábamos para saber pues qué aspectos tenían y demás y poder asignarlos, ¿no? Entonces así andábamos, ya se acercaba la fecha de tener que cerrar y hacer cosas y teníamos que darnos mucha prisa. Entonces ahora lo que os vamos a enseñar es el editor del juego. El editor del juego es otro programa independiente y que es el que nos permite hacer el juego, es decir, donde se montan las cosas, donde se indica que una zona se comunica con otra. Vamos a ver, por ejemplo, desde una pantalla en negro cómo comenzamos a realizar un mapa, es decir, el hall de un módulo de celdas. Lo situamos, ahora buscamos el módulo en horizontal
lo colocamos a la derecha y a la izquierda. Este no nos vale, tenemos que coger el módulo en vertical porque va de norte a sur. Lo buscamos y lo situaremos también arriba y abajo. Las comunicaciones se establecen solas, al menos por defecto, luego pueden cambiarse. Y vamos a añadir unas zonas por aquí. Es decir, podríamos crear una cárcel completamente nueva. El problema es que todo eso, ahora mismo solo estamos situando las zonas. Es decir, esas zonas están vacías. Luego hay que asignarles que tengan bots, que tengan sus elementos, por ejemplo en la cocina, los elementos que se pueden pulsar y demás. Entonces, claro, esto me parece tan fácil. Realmente hacer una cárcel diferente a otra, pues es muy complicado, porque no es solo situar estas casillas que estáis viendo. Hay que establecer las comunicaciones y luego dentro de lo que es la escena en sí misma hace falta definir muchísimas más cosas, ¿no? Pero digamos que esto es lo primero que tuvimos que hacer una vez estuvo montado todo el sistema de mapa. Vamos a cargar una de las escenas para meterle cosas. El pabellón, por ejemplo, le asignamos un nombre nuevo, que serán los datos que irán dentro. Ahí estamos dentro. Entonces, desde el programa podemos cambiar las vistas, demás. Y vamos a situar a un personaje dentro. Le damos un nombre. Le asignamos una inteligencia, digamos, lo que nos va a vender o lo que va a decir, o una lista de cosas que tenemos definidas y que hay que definir, claro, no está inventado. Y ahora lo vamos a situar. Lo podemos orientar, elegir dónde exactamente. En este caso estaría ahí quieto siempre. Podemos asignarle una animación. Esta es la de coger, no es muy apropiada. Entonces, os podéis hacer una idea de que esto, zona por zona, escena por escena, bot por bot, fue muchísimo trabajo. Cuando tuvo que salir el juego, pues como os podéis imaginar, esto se hizo en la última fase. Aunque fue un poco progresivo, la verdad es que el trabajo más pesado y más gordo se hace siempre, no deprisa y corriendo, pero sí en el último momento, en el sentido de que hay que hacerlo, ¿no? Aquí vamos a definir una zona del escenario, un elemento del escenario que se pueda pulsar. Le damos un nombre y ahí lo tenemos. Entramos en las propiedades para poder... Aquí asignaríamos cosas para decir que es cuando se pulse ahí pues pase tal cosa, ¿no? Se abra un elemento para poder interactuar con él. Esa puerta, aquí le podemos asignar que esa puerta solo se abra con determinado objeto. El programa nos salta y nos pide qué objeto queremos usar para abrir esa puerta. Entonces nosotros vamos a seleccionar alguna de las llaves que hay. Entonces ya está, esa puerta solo se abrirá con esa llave. Y así es como se trabaja con el editor. Vamos a cargar la cocina para que veáis una escena ya hecha, no vacía, con todo lo que ello conlleva, por ejemplo, con respecto a este tema de los elementos pulsables. ¿Veis ahí? Todo esto que ya está definido, claro, pues ha habido que hacerlo antes uno a uno, ¿no? La mesa de cocina, por ejemplo, veis ahí pues unos códigos especiales que son los que definen que ahí dentro pues se van a poder hacer las recetas concretas de la mesa de cocina. También veis que se definen ahí las animaciones, el árbol de Navidad ahí. El árbol solo sale en Navidad, evidentemente. Y como veis, pues la cocina además es una de las más curiosas de enseñar porque tiene muchos elementos. La verdad es que Cristian, que fue el grafista que se la trabajó, le metió mucho curro en cuanto a decorado, animaciones y demás. Ahí la vemos funcionando.
el botón de prueba. Este es el módulo de bots. Hay unos cuantos. Es una lista grande. Entonces, en este módulo se define cómo es un bot, el tipo de modelo, el modelo 3D, el aspecto, lo que lleva encima, cómo lo va a soltar, el porcentaje de frecuencia en que vamos a obtener un determinado botín. Esos son los tipos de comportamiento. Aquí elegiremos el modelo con unos códigos, unos ficheros. A un bot de estos que les podemos pegar podemos asignarles también una inteligencia, o sea, si lleva una misión, si vende cosas o qué. Estos serían las conversaciones, lo que dicen los bots cuando les pegamos. Definimos el delito aquí, les damos bonos a la destreza o a la agilidad, todo ese tipo de cosas. Aquí podemos filtrar por nivel para mayor comodidad cuando estamos trabajando con un determinado rango de niveles. Y bueno, es realmente mucho trabajo, y no siempre es cómodo trabajar con esta aplicación, pero desde luego ha sido la que nos ha permitido el añadir muchas cosas al juego posteriormente. Esto es el módulo de objetos. Aquí es donde se pueden crear objetos nuevos, modificarlos o revisarlos y demás, con sus filtros por nombre y demás. Entonces vemos todos los huevos, todos los objetos que contienen la palabra huevo. Podemos filtrarlo y demás. Definimos los delitos para los que es válido ese objeto y demás atributos, ¿no?, que hay relacionado con objetos. Este es el módulo llamado de supplies. Digamos que es lo que he comentado antes, que son las inteligencias de los bots, ¿no? Pero no solo inteligencias de los bots, sino también otros elementos, ¿no? Nos vale para tanto para que el horno sepa qué es lo que puede producir el horno con ciertas recetas, como para que los personajes sepan cómo tienen que responder ante ciertas combinaciones de objetos o lo que son las misiones en sí, ¿no? Las conversaciones que tienen que darnos, qué es lo que tienen que responder cuando una misión está en determinado momento y demás. Por ejemplo, vamos a buscar a Caifás, el personaje, en nuestra lista. Le damos ahí. Ahí vemos, sí. Pues esas son diferentes conversaciones, diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos la combinación para que nos entrega eso, y ahí los textos con los que trabajamos según lo entrega, cuando responde y demás. Estas son es la lista de textos que se han de escribir previamente. Con un botón se puede recargar, entonces puedes estar trabajando en los textos y al mismo tiempo ir asignándolos a los bots. Esta es toda la lista de cosas posibles que hace. Este es el módulo de habilidades o de atributos y de los delitos, ¿no? Se podrían añadir delitos fácilmente. El problema es que, claro, lo que parece aquí muy sencillo, como darle un botón y añadir un delito, implica asignarle sus habilidades y establecer luego misiones para ellas. Y, o sea, realmente hacer un delito nuevo es muy trabajoso, ¿no? Lleva tiempo. Entonces es algo que aún no hemos planteado. Con 10 de momento es suficiente, pero nunca se descarta. Aquí vemos el módulo de rutas. El módulo de rutas es lo que nos permite establecer el movimiento de los bots. Entonces acabamos de hacer una biblioteca nueva y le indicamos al programa por dónde tiene que salir este bot. No este bot, sino estamos definiendo simplemente un camino que va a seguir el personaje. Le definimos que en un punto de la ruta se pare 2 minutos y luego se dirige a ese punto. De esta forma le trazamos una ruta y podemos cambiar entre los puntos de la ruta y lo cambiamos en ese momento sin que sea el último. Esto es útil
porque cuando repetimos ciertas rutas, es decir, necesitas que muchos bots salgan, con un botón se clona la ruta, pero luego podemos variar unos puntos determinados de la ruta para que sea más variado y no vayan todos pegados. Entonces, aquí vemos cómo podemos hacer ciertas pruebas en modo correr. Y vamos a ver también, vamos a intentar ver la ruta en marcha. Si nos deja esto. Sí. Bien. Ahora sí lo estamos viendo. Ahí, como definimos una pausa, se para, pero solo simbólicamente un momentito, y continúa la ruta. Luego, evidentemente, no podemos dejar una ruta así, tenemos que definir por dónde va a continuar y por dónde tiene que hacer un ciclo, si es que tiene ciclo, o si queremos que luego el bot se vaya por otra puerta, o qué es lo que queremos que haga, ¿no? Entonces, de esta forma se establecen los bots que tienen que salir. Esta foto es curiosa porque justo es cuando conseguimos que los personajes pudiesen moverse libremente por la cárcel. Es decir, al principio no se podía hacer. Un personaje solo podía moverse por las puertas colindantes de la zona, y con esto conseguimos que, por ejemplo, pues el sacristán Pablo pudiese moverse por casi toda la cárcel. Este momento fue importante para nosotros. Entonces, cuando salía por allí, pues lo capturamos en una foto. Y este señor que vemos aquí es Tony Pomar, de apodo Sobacus, y es el programador de servidores. Se va a enfadar cuando vea esta foto, pero es la que tengo de él. Y este es su entorno de trabajo en el programa de los servidores, una primicia que le pedí para este vídeo. Y aquí vemos un poco del código y la lista de ficheros que él suele manejar. Los servidores son algo muy complicado, mucho más que funcionen bien y que funcionen de una forma estable. Es muy importante la labor que desempeñó y sigue desempeñando Tony, porque que unos servidores funcionen y no se vengan abajo es realmente difícil. Esto le hará gracia cuando lo vea Tony, porque es un documento suyo que tengo yo por ahí y que he escaneado, y es su letra. Yo no entiendo nada, vosotros imagino que tampoco, porque pues esto era sus listas de cosas por hacer y que iba tachando. Es la leche. Esta foto también le va a sorprender verla a Tony, porque es una de las capturas del servidor de cárceles de la época de Dynamic, y tenía este aspecto, así con un gráfico bonito y demás. Haddonfield, no sé si se lee, es el nombre de la cárcel. Y este es el programa que hace de servidor, es decir, es un programa que está arrancado en un ordenador 24 horas al día y es al que os conectáis, ¿no? Este no, evidentemente. Y vemos ahí todas las cosas que lleva. El aspecto es de un programa muy simple, pero claro, es bastante ingrato, en el sentido de que realmente lo complicado está por dentro. Por fuera hay poco que enseñar. Ahora vamos a ver otra foto curiosa, que es... Este es el servidor de login, en la época de Dynamic también, cuando teníamos problemas con el tema de la red y teníamos como 15 o 16 cárceles abiertas. No sé si se ve bien, pero ahí sale la lista: San Quintín, Alcatraz, un montón de cárceles, todas esas que veis bajando. Cuando se llegaba a 50 jugadores por cárcel, el sistema de red ya no daba más de sí. Entonces ahí entró Tony, que ya llevaba tiempo preparando el cambio del sistema de red que tuvimos que hacer, y que bueno, todo este tema de los problemas de conectividad fue lo que nos dio
nos dio mucha mala fama cuando salió el juego a la calle, pero era algo que sabíamos que iba a ocurrir y que, bueno, por falta de tiempo tuvimos que hacer después, posteriormente a la salida del juego, ¿no? Y hablando de salir a la calle, pues nada más salir al juego, lo peor de todo era que no habíamos terminado, sino que éramos conscientes de que teníamos que seguir trabajando y demás. Pero claro, no solo para hacer cosas nuevas y mejorar el juego y demás, sino porque, además de los errores que había y el follón que hubo, porque hubo problemas de conexión y demás que hubo que arreglar y acotar, pues lo que estáis viendo son los documentos. Ahí, 20 de febrero de 2001, documento interno de trabajo. Estáis viendo los documentos que realmente, o sea, todo el trabajo que quedaba y que se hizo después de que el juego estuviese ya a la venta. Es decir, que quedaba curro. Si nos habíamos pegado un palizón, todavía después hubo que trabajar aún más. Estoy hablando de todos los niveles, ¿no? Es decir, tanto en programación como en gráficos para las cosas nuevas y demás. Es decir, que fue un no parar, fue un no parar. Un juego así es es lo peor en ese sentido. Y fue un esfuerzo realmente grande, como estáis viendo. O sea, todo esto es, os lo repito, posterior a que el juego estuviese ya en venta. Y nosotros en el equipo pues éramos conscientes y teníamos muy claro que eso, que todo esto que estaba aquí en estas listas hacía falta y había que hacerlo para que el juego no muriese, es decir, para que el juego fuese realmente algo no importante ni sino que era lo que realmente queríamos hacer si nos queríamos sentir bien como padres, ¿no? Como los que lo habían hecho, vaya. Entonces, la mayoría de estas cosas se tomaron por decisión del equipo. O sea, no vinieron impuestas, ni nos obligaron, ni nada. Eso fue un poco lo más curioso del tema, ¿no? Como veis, hemos pasado varias páginas. Es una lista increíble. Pero es que todo eso no son... Ojo, que no son errores. Eran todo cosas nuevas. Y modificaciones y alteraciones. Los errores estaban en otras listas que no estamos viendo. La leche, la leche. A los pocos meses Dynamic cerró. No por cómo se piensa por la prisión, sino todo lo contrario. La prisión fue una de las bazas con la que Dynamic pudo sacar algo de dinero vendiendo el juego tal y como estaba, ya que era rentable, a otra compañía, que fue Crio. Esta foto es de allí, las oficinas de Crio. En esta foto falta Tony. Ahí está este de aquí es Mickey. Finn, ese soy yo, Sony. Esa es Reina, que no sé si se enfadará cuando se vea. Y aquí estábamos en Crio, sí. Aquí estábamos ya en Crio. Y vamos a ir terminando. Esto que os mostramos ahora es el servidor de login actual, el que está en marcha en los servidores que tenemos en Estados Unidos. Y es el programa, vaya, donde os conectáis, que está en marcha cuando entráis a jugar. Ahí la lista de cárceles con la información. Este botón de kick es para echar a la gente cuando vamos a actualizar. Es decir, se avisa a la gente y entonces, claro, hace falta que la gente salga. Entonces, como no todo el mundo quiere salir, aunque avisemos, pues hay que echarlos. No es para fastidiar a nadie. Hay que hacerlo así. Ahí veis un poco más de lo que es el servidor actual. Se cierra el server también cuando se va a actualizar para que nadie pueda entrar mientras se modifican los archivos necesarios para una actualización y demás. Se hacen copias de seguridad de todo. Y ahí tenemos a la derecha, arriba, las actualizaciones. Si hubiese alguna en marcha saldría ahí la lista. Y estos son los usuarios que están en ese momento viendo la pantalla de personajes. O sea, si tú estás en pantalla de personajes, pues saldrías ahí. Sería el login de tu cuenta. Y este es el programa. La dificultad de
de este programa, de los servidores, de este y de los servidores de lo que es el juego en sí, es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Que si se rompe el juego mientras tú estás en casa no hay ningún problema. El problema es si este programa tiene un error y se rompe y se apaga el programa. Claro, todo el mundo que está conectado en ese momento se desconecta, es decir, que es un problema. Entonces, como decía, la labor del programador de servidores pues es realmente importante porque finalmente hemos conseguido eso, ¿no? Que los servidores estén en marcha y aguanten lo que sea. Entonces están en marcha 24 horas sin interrupción, con muchísima gente jugando a la vez y haciéndole, como decimos nosotros, haciéndole mil perrerías, ¿no? Entonces es un programa que no se puede romper, nunca, no se puede apagar ni nada. Entonces es nuestro tesoro más preciado y desde luego el trabajo es impresionante en cuanto a estabilidad y en cuanto a funcionalidad, en cuanto a todo. Y esta foto es de 1998, de cuando trabajábamos juntos Tony, Finn y yo mismo en otro juego. Y bueno, ahora seguimos trabajando juntos aquí en el juego. Nos faltaría Rain en esta foto, que es nuestra maestra de atención al cliente. Pues bueno, ya me despido y espero que os haya gustado el vídeo en nombre de todo el equipo. Nos vemos dentro del juego.